Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de algunos temas importantes de la psicopatología, como lo son el trastorno de estrés postraumático, las disociaciones, algunas definiciones para un correcto diagnóstico con el DSM-5 y las adicciones. Pero antes de pasar a esos temas, es importante evaluar el ambiente en el cual se van a dar tales diagnósticos. Si damos un paso hacia atrás y vemos todo el panorama, podemos hacernos las preguntas: ¿dónde empieza el proceso de intervención? ¿Cómo se da este proceso de intervención? Y más importante aún, ¿qué efectos tiene el estilo personal del terapeuta sobre el paciente? Para responder estas preguntas, tomaremos en cuenta los resultados del proyecto denominado Barcelona-Buenos Aires. Para empezar, en este proyecto se parte de la hipótesis que la teoría del apego podría también explicar un nuevo apego seguro entre terapista y paciente. Para esto, se toma en cuenta que la sincronización comunicativa y resonancia emocional son la base del apego seguro, y la pérdida de esta produce estrés intenso y efectos tóxicos en el desarrollo del encéfalo del niño. La psicoterapia puede ayudar a superar experiencias de apego inseguro crónico, y la investigación apunta a que el desarrollo de una nueva relación de apego seguro, en este caso la propia relación terapéutica, puede ejercer un efecto reconstructivo sobre los patrones problemáticos iniciales. El proyecto Barcelona-Buenos Aires analiza la influencia de la compatibilidad entre el estilo personal del terapeuta y ciertas variables del estilo relacional del paciente sobre el establecimiento y mantenimiento de la alianza terapéutica, así como la influencia de la alianza terapéutica sobre la eficacia de la psicoterapia en términos sintomáticos. También se presenta una síntesis de las principales hipótesis neurobiológicas sobre los efectos terapéuticos de la relación terapeuta-paciente. Por el lado neurobiológico, se ha demostrado que nuestro encéfalo se conforma por experiencias como el aprendizaje, el apego, los vínculos emocionales, el trauma o el estrés. Las técnicas de neuroimagen están empezando a demostrar cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en el sistema nervioso de los pacientes como resultado de la psicoterapia exitosa, como el descenso de las tasas metabólicas en el núcleo caudado en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo y el impacto significativo en el metabolismo de la serotonina en pacientes con depresión y trastorno límite de la personalidad tras un año de psicoterapia psicodinámica. Por otro lado, la influencia del trauma no resuelto puede afectar la memoria implícita y provocar una respuesta automática de amenaza ante indicios mínimos relacionados con la situación original. Los pacientes con dificultades de autorregulación afectiva pueden estar permanentemente alerta ante peligros percibidos, tener dificultades para modular su reacción inmediata de ansiedad y para controlar conscientemente sus estados de ánimo. Sin embargo, la evidencia clínica y empírica muestra que el camino en los estilos de apego puede ser posible a través de nuevas experiencias relacionales y nuevas formas de interpretarlas. En este punto, la hipótesis genérica del proyecto es que la compatibilidad de estilos entre el terapeuta y el paciente es la base de una relación comunicativa sincronizada y emocionalmente resonante, es decir, de apego seguro. Esto facilita el establecimiento de una sólida alianza terapéutica y, por lo tanto, un buen resultado de la terapia. Ahora pasemos al método. En dicho estudio se examinó a 401 pacientes adultos que recibieron tratamiento psicoterapéutico en centros colaboradores en Buenos Aires y Barcelona. La mayoría de los pacientes no había recibido tratamiento psicológico anteriormente, y la mayoría de los terapeutas eran psicólogos clínicos con una orientación teórica integradora o cognitiva. El 66.5% de los pacientes realizó un tratamiento psicoterapéutico exclusivamente, mientras que el 33.5% restante combinó la psicoterapia con el apoyo de tratamiento psicofarmacológico. El estudio se basa en datos proporcionados por dos fuentes de información: terapeutas y clientes. En cuanto a los resultados de la investigación, se confirmó la relevancia de algunas dimensiones del estilo personal del terapeuta y del paciente en el proceso y resultado de la psicoterapia. También se demostró que la resistencia y el estilo de afrontamiento son dos de las principales variables del paciente que deben tenerse en cuenta al asignarle al tratamiento más conveniente. Por otro lado, la resistencia del paciente influyó negativamente en el establecimiento de la alianza terapéutica y en los resultados alcanzados durante las primeras 8 sesiones y al final de la terapia. Del mismo modo, se encontró que los pacientes resistentes establecieron una mejor alianza terapéutica cuando fueron atendidos por terapeutas poco directivos y poco pautados. La función operativa del estilo personal del terapeuta también amortiguó el efecto de la resistencia del paciente sobre el proceso y resultado de la terapia. Además, se encontró que los terapeutas más flexibles y adaptables eran más capaces de establecer una buena alianza terapéutica con el paciente y obtener mejores resultados al finalizar la psicoterapia. Estos resultados sugieren que la compatibilidad entre variables relacionales del paciente y el estilo personal del terapeuta es esencial para la sincronización comunicativa y resonancia emocional, que es la base de una relación de apego seguro en la relación terapéutica. Finalmente, se debe mencionar un aspecto importante de la neurobiología en la relación terapéutica. La neurobiología del apego y la psicoterapia están relacionadas a través del papel de la memoria y el aprendizaje implícito. Las relaciones de apego tempranas se internalizan como recuerdos implícitos, y la relación terapéutica puede reestructurar estos patrones. La adquisición de nuevos conjuntos de memorias implícitas en momentos significativos de la relación terapéutica conduce a cambios en la conducta del paciente,
paciente. La neuromodularidad, que aumenta la plasticidad cerebral mediante la liberación de neurotransmisores como la serotonina, dopamina, acetilcolina y norepinefrina, podría explicar cómo se producen cambios en la relación terapéutica y permite la modificación de prototipos almacenados en la memoria implícita a través de nuevas interacciones con el terapeuta y experiencias de aprendizaje significativo. Por otro lado, al activar el sistema de apego, se desconecta el sistema responsable de mantener las barreras cognitivo-emocionales con la persona con la que estamos, reduce la necesidad de evaluar la validez social de esa persona, reduce la influencia de la memoria sobre el afecto y del afecto sobre la cognición, de forma que pueden emerger nuevas relaciones entre ambos, y nos hace abandonar los juicios interpersonales dominantes preconcebidos, abriendo espacios para el cambio. Según los investigadores Ligan y Kay, la psicoterapia probablemente estimula la plasticidad cerebral, ya que el aprendizaje por exploración ha demostrado aumentar los potenciales de acción en investigación animal. Además, la estimulación ambiental altera los perfiles sinápticos y produce cambios en las áreas cerebrales implicadas en la tarea aprendida, incrementando el peso del cerebro, el grosor de la corteza, el número de células gliales, el ratio de la glía por neurona y el tamaño del núcleo celular de las neuronas, así como la ramificación dendrítica, la densidad de las espinas dendríticas y el número de sinapsis discontinuas. La frontera entre mente y cerebro, lo biológico y lo social, lo genético y lo cultural, es cada vez más borrosa. La psicoterapia puede ser una fuente de intervenciones con efectos fisiológicos demostrables, igual que las intervenciones farmacológicas. Una vez tomado en cuenta el impacto que se empieza a tener desde la relación terapéutica, continuaremos con los aspectos de la psicopatología en cuanto a adicciones, trastornos y tratamientos. Se suele pensar de manera inapropiada que las adicciones en una persona que consume drogas y recae, al tratar nuevamente de hacer un proceso de recuperación, este proceso se hace en vano. A la persona intervenida se le debe tratar con el mismo grado de compasión y persistencia que la persona con algún otro tipo de trastorno, ya que en los últimos años este problema relacionado con drogas aumentó un 100% y el número de visitas a urgencia de igual forma aumentó cerca del 41%. La población más vulnerable con problemas relacionados con drogas estaban los adolescentes y los adultos jóvenes. Pero ahora, explicamos cómo funciona la neurobiología de una adicción. El consumo de las drogas altera el sistema endógeno, encargado de producir sustancias químicas, lo que puede causar problemas de sueño en las personas que consumen. El consumo de drogas interrumpe el sistema nervioso central y aumenta la dopamina sináptica, lo que es gratificante, pero también se asocia con disfunción de la corteza prefrontal y la circunvolución del círculo, afectando la capacidad de inhibición y regulación de los estados de ánimo. Ahora hablemos de una de las drogas más conocidas. La cocaína es una de las drogas más consumidas después del alcohol, con un consumo del 0.3% al 0.7% entre 2006 y 2011. Aunque relacionada con un aumento del deseo sexual y una mejor función sexual, su abuso puede generar dependencia y provocar una depresión post-consumo debido a la afectación de los receptores de dopamina. La mezcla de cocaína y marihuana produce una euforia intensa, pero daña los músculos cardíacos, y los síntomas de intoxicación incluyen anorexia, ansiedad, hiperactividad y habla acelerada. La cocaína también puede causar sinusitis o rinitis, y el consumo crónico puede generar un delirio por estimulantes. ¿Y cómo sería un tratamiento ante el consumo de cocaína? Bueno, el consumo ocasional de cocaína no requiere tratamiento específico. Un tratamiento como tal va más dirigido al caso de sobredosis mortal, ya que éstas se metabolizan en una hora. Los consumidores dependientes siguen característicamente un modelo cíclico de 2 a 3 días de consumo excesivo, a caprichos seguidos de un bajón por la abstinencia. Casi nunca es posible una reducción gradual del consumo de la droga. Como dato curioso, en el dependiente la compulsión por el consumo es incontenible. Ahora, hablemos de las famosas anfetaminas. La anfetamina es una droga que aumenta la liberación de dopamina, produciendo un subidón que puede durar hasta 24 horas. El consumo excesivo puede causar deterioro cognitivo y psicosis paranoide. Los consumidores desarrollan tolerancia y pueden tomar hasta 100 miligramos en un día para obtener la sensación deseada. Pero si una persona tiene tantos daños en el aspecto físico y cognitivo, ¿cómo sería un tratamiento contra anfetaminas? Una forma de iniciar este tratamiento es cortar de forma abrupta las anfetaminas. Si la intoxicación del paciente es leve, se puede tratar por medio de la reafirmación. Pero si ya es más grave, se necesita de fármacos. Es recomendable la benzodiazepina,
ya que esta actuará como un sedante. Esta intoxicación desaparece en el lapso de 2 a 4 días. Luego puede aparecer una letargia por la abstinencia en las que el consumidor va a querer suministrarse, que esto se resolverá con antidepresivos. En casos más graves, el paciente puede llegar a tener una ideación suicida. De los 3 a 6 meses después de la recuperación, el paciente mantendrá síntomas de depresión. Por otro lado, el éxtasis es una droga de fiesta que actúa como un agonista de la serotonina y también tiene influencia en la dopamina y otros neurotransmisores. Aunque se usó en la psicoterapia, se descubrió que esta era neurotóxica y se prohibió. El consumo a largo plazo puede producir inquietud, pero los consumidores pueden anticipar estos efectos. En caso de sobredosis, puede inducir un estado de coma con alta probabilidad de muerte. Ahora, hablemos acerca de los opioides. Se calcula que en el 2011, 4.5 millones de individuos eran consumidores y esto se daba gracias a que la percepción de las drogas de prescripción como menos perjudiciales que las drogas ilegales probablemente haya contribuido al problema. Un dato curioso es que casi un tercio de los casos con síndrome de inmunodeficiencia en Estados Unidos están relacionados con el consumo de drogas. Los opioides estimulan la liberación de dopamina y activan los centros de recompensa encefálicos, produciendo efectos como euforia, sedación, vómitos, estreñimiento e hipertensión. La abstinencia se produce después de las primeras 8 horas y puede generar síntomas leves como sudoración, lagrimeo, pero después de las 24 horas aparecen signos más graves como taquicardia, insomnio, vómito y calambre abdominal. Y si es una droga que genera fácil dependencia, ¿cómo se lo trata? Bueno, existen tratamientos y terapias que se están usando y te los voy a enlistar a continuación. La primera es la terapia sustitutiva con opiácidos. La segunda es terapia con antagonistas de opiácidos. El tercero es un tratamiento del paciente hospitalizado adictos a opiácidos. Para una retirada de las drogas es importante controlar los síntomas de abstinencia y hacer una desintoxicación lenta, reduciendo un 10 a 20% o 5 a 10 miligramos si se usa metadona. La planificación de alta debe iniciarse rápidamente y puede requerir varias semanas para organizar el ingreso en un programa residual o de terapia de sustitución con opiácidos. El tratamiento ambulatorio de desintoxicación busca controlar los síntomas de abstinencia mientras se reduce la dosis de opiácidos. Esta puede durar de 30 a 180 días, aunque los pacientes prefieren la desintoxicación con buprenorfina. Hay pocos datos que apoyen la eficiencia a largo plazo de cualquier tratamiento y la frecuencia de recaída a los 12 meses generalmente excede el 82%, incluso en pacientes motivados. Llegamos al punto de la prevención y tratamiento de la sobredosis. La sobredosis en opiácidos es una emergencia médica, ya que requiere atención inmediata. Si el paciente no responde después de 20 minutos, debe tratarse como si presentara una sobredosis mixta de drogas. En Massachusetts, la naloxona intranasal revirtió más de 1000 sobredosis de opiáceos entre 2007 y 2011. ¿Sabías que el consumo de benzodiazepinas está implicado en el 28.7% de todas las visitas de servicios de emergencia relacionados con medicamentos recetados? La segunda tras los analgésicos opioides están en esta categoría. La neurobiología de las benzodiazepinas clasificadas como agonistas del GABA, es decir, neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, este fármaco como resultado da una neurona que no se va a excitar fácilmente, ya que sus principales efectos son la sedación y reducción de la ansiedad. El consumo crónico de benzodiazepinas puede producir dependencia con síntomas de abstinencia como ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, temblor, náuseas, vómitos y anorexia. Hasta un 45% de los pacientes que reciben dosis estables a lo largo del plazo muestran evidencia de abstinencia fisiológica. Es importante distinguir entre un drogadicto que las consume para colocarse y un individuo que las toma adecuadamente bajo supervisión médica, ya que ambos pueden desarrollar dependencia fisiológica como psicológica. Los síntomas de abstinencia de las benzodiazepinas se presentan en pacientes con adicción o dependencia. Durante la desintoxicación se debe informar al paciente que experimentará ansiedad. La reducción gradual de la dosis es el abordaje más sencillo, pero se puede optar por una retirada rápida o cambiar a una benzodiazepina de acción larga. Los hipnosedantes son depresores del sistema nervioso central y pueden estar relacionados con intentos de suicidio y sobredosis accidentales. Los adictos a fármacos hipnóticos sedantes pueden presentar problemas de tratamiento psicológico y es importante que los médicos muestren preocupación y competencia para establecer la confianza necesaria. Si el paciente tiene antecedentes de drogadicción grave y trastornos del carácter,
es necesario establecer límites firmes en el entorno y hacer una derivación a un centro residencial o ambulatorio a largo plazo. El diagnóstico exacto es difícil debido a los hallazgos físicos inconstantes y confusos, por lo que se debe realizar una evaluación psiquiátrica amplia en pacientes con sobredosis o problemas médicos secundarios al consumo de drogas. Las psicopatologías pueden aparecer en la adolescencia y persistir en la edad adulta, como el TDAH y la esquizofrenia. Los datos epidemiológicos indican que el consumo de drogas y alcohol es común entre los jóvenes y los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad a menudo se presentan junto con el consumo de sustancias. El uso inadecuado de medicamentos también es un problema y los signos de consumo adictivo incluyen los cambios de personalidad y el aislamiento social. Es importante que los jóvenes reciban apoyo y tratamiento adecuado para hacer frente a estos problemas de salud mental y de consumo de sustancias. Las entrevistas motivacionales pueden ser útiles para mejorar su disposición al tratamiento y para fomentar la eficiencia de los padres en la búsqueda de una terapia para sus hijos. Además, se debe prestar atención al desarrollo del cerebro en la adolescencia y la primera juventud para entender cómo la toma de decisiones, la impulsividad y la regulación emocional pueden estar relacionadas con el consumo de sustancias y los trastornos psiquiátricos. En general, se debe centrar el campo de la psiquiatría en los años de adolescencia y de primera juventud para prevenir un deterioro importante de la capacidad funcional de los jóvenes. Las entrevistas motivacionales son muy importantes como primer paso para mejorar la disposición de los adolescentes y los jóvenes al compromiso inicial y permanente con el tratamiento, así como para fomentar la eficiencia de los padres en la búsqueda de una terapia para sus hijos. Un hábito de interés en este contexto es enseñar a los padres lo que cabe esperar durante las primeras fases de remisión de los síntomas, al objeto de mejorar su capacidad y su confianza cuando afronten los ciclos de remisiones parciales y completas y de recaídas en el tiempo. Podemos cerrar los temas indicando que los años de adolescencia y primera juventud constituyen un periodo crítico en el que debe centrarse el campo de la psiquiatría, ya que en estas personas la persistencia o el inicio de problemas de salud mental y de consumo de drogas llevan frecuentemente a un deterioro importante de la capacidad funcional. El trastorno de estrés postraumático tiene una incidencia de exposición superior al 50% y la probabilidad de desarrollarlo tras un acontecimiento traumático es inferior al 10%. Este trastorno es uno de los pocos que tiene una causa conocida, que pueden ser la exposición real o potencial a la muerte, lesiones graves o violencia sexual. Esa exposición puede hacer que se presente condicionamiento del miedo, sensibilización, entre otros. En los adultos, la sintomatología del trastorno se clasifica en 4 grupos: intrusiones, evitación, cambios negativos en las cogniciones y el estado de ánimo. Y por último, un estado de hiperalerta o hiperactividad. La duración del trastorno debe ser superior a un mes, y aunque algunas personas no cumplan los criterios necesarios, pueden presentar un malestar clínicamente significativo. A menudo puede confundirse con otros trastornos, como los afectivos, de ansiedad disociativos, precipitados por un acontecimiento traumático. El factor crucial para diferenciarlos es la presencia de intrusiones específicas del acontecimiento traumático y síntomas de evitación. Hay pacientes que han pasado por más de un suceso traumático. En este caso, el diagnóstico diferencial se realiza averiguando a qué suceso hacen referencia los síntomas característicos de intrusión y evitación. En el trastorno de estrés postraumático puede haber ciertas complicaciones, como la presencia de depresión mayor, abuso o dependencia de drogas u otras sustancias y trastorno de angustia. El suicidio es menos común en este trastorno, si es leve, pero el riesgo aumenta sustancialmente en presencia de complicaciones. Estas personas suelen tardar más en buscar ayuda psicológica o nunca lo hacen. En cuanto a su tratamiento, la terapia cognitivo-conductual es la más utilizada, pero es medianamente eficaz. Su recuperación es más visible en el primer año siguiente al acontecimiento traumático, pero más del 30% de los diagnosticados no logran una desaparición o disminución de los síntomas, esto es llamado remisión, y desarrollan una evolución crónica. El porcentaje de trastornos psiquiátricos a lo largo de la vida de las personas aparece en el 90% de los casos en hombres y el 80% en mujeres. Este trastorno apareció tras un contexto de guerra, en las cuales se lo etiquetó como neurosis de guerra en la Primera Guerra Mundial y como estrés retrasado en la Guerra de Vietnam. Ahora, las bases del trastorno de estrés postraumático se han ampliado y han incluido acontecimientos traumáticos civiles, como pueden ser agresiones, accidentes, maltratos a niños o desastres naturales.
Se conoce que los acontecimientos más capaces de causar este trastorno son ser testigo de la muerte o lesión de otros o enterarse que un familiar o amigo cercano ha sufrido el acontecimiento traumático, pero se lo asocia más a contextos sociales de mayor impacto, como violación, maltrato a niños o guerra. Su diagnóstico es casi único. En el DSM-5, este trastorno ha pasado a una categorización nueva, ahora formando parte de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Esta edición ha eliminado el elemento subjetivo en el acontecimiento traumático, como el miedo intenso, desesperanza u horror, pues había personas que no experimentaban esa respuesta, pero aún así podían desarrollar el síndrome de trastorno de estrés postraumático. Ahora vamos a hablar acerca de los criterios. El primer cuadro que se va a presentar se aplica en adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. El DSM-5 ha incluido un clasificador opcional cuando hay síntomas disociativos, pues en casi el 10% de personas se ha demostrado que la manifestación puede demorarse. También se incluyó el clasificador opcional con expresión retardada, que se lo aplica cuando la totalidad de los criterios de diagnóstico no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento. El requisito dice que debe cumplirse un mínimo de síntomas de los distintos grupos para satisfacer el diagnóstico, pero esto es totalmente arbitrario. Asimismo, el DSM-5 ha introducido una nueva clasificación diagnóstica para el trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años, donde se reconoce que la expresión de los niños de su reacción a los acontecimientos traumáticos puede ser más conductual que verbal, y que el revivir ese acontecimiento mediante el juego no genera malestar. Ahora hablaremos sobre el trastorno de estrés agudo o TEA. Este trastorno presenta síntomas de intrusión, alerta, evitación, disociación y estados de ánimo negativo, y tiene una duración de 3 días a un mes después de la exposición del trauma. El 60% de los pacientes con trastornos de estrés agudo, menos la disociación, presenta estrés postraumático 6 meses después del acontecimiento, y el 70% tiene síntomas 2 años después del suceso. Cabe recalcar que la mayoría de las personas que han desarrollado estrés postraumático no han tenido un trastorno de estrés agudo diagnosticable. El tipo de acontecimiento traumático vivido por hombres y mujeres varía notablemente. Los hombres frecuentan más la exposición a situaciones como ataques físicos, guerra o ser amenazados con arma, es decir, que se exponen a agresiones el doble que las mujeres. Ellas, en cambio, experimentan con más frecuencia el haber sido violadas, acosadas sexualmente o ser víctimas de maltrato en la infancia o edad adulta. Al finalizar la adolescencia y empezando la adultez es en donde la exposición a acontecimientos traumáticos es más alta, tanto en hombres como mujeres, de 16 a 20 años. Por esto se podría decir que la edad de inicio del trastorno estrés postraumático es a los 23 y el riesgo de desarrollarlo es mayor en la infancia y en el inicio de la edad adulta. La probabilidad varía dependiendo del acontecimiento traumático, y los sucesos que tienen la probabilidad más alta son violación, tortura y secuestro. El trastorno de estrés postraumático puede incluir disociación, pero en este caso, si cumple con los criterios de un trastorno disociativo, este último también debe diagnosticarse. De no ser así, hay que considerar el subtipo del trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos. El trastorno de estrés postraumático tiene un alto grado de comorbilidad, causando que sus síntomas se camuflen con los del trastorno de depresión mayor y otros trastornos de ansiedad que se manifiestan por la hiperactivación y evitación. El trastorno de depresión mayor y el abuso de sustancias son el resultado del trastorno de estrés postraumático. Esta es una respuesta emocional al deterioro y automedicación mediante el abuso de sustancias y factores genéticos o ambientales compartidos. La heredabilidad de la exposición a acontecimientos traumáticos está entre el 20 y el 50%. La probabilidad de exposición a situaciones que impliquen ataques violentos parece involucrar significativamente a la genética, ya que la exposición traumática podría estar mediada por rasgos de personalidad heredables, como conducta antisocial, neuroticismo, entre otros, que aumentan el riesgo de vivir un suceso traumático, de tal forma que el sufrir un ataque violento esté mediado por los rasgos de personalidad antisociales. Los factores genéticos explican más del 10% de la relación entre personalidad y exposición a acontecimientos traumáticos. Aparte de la genética, hay factores que predicen la vulnerabilidad de este trastorno y pertenece a 3 grandes categorías. Primero están los pretraumáticos, que se refiere al sexo femenino o antecedentes de trastorno de depresión mayor, los peritraumáticos, que se observan al momento del acontecimiento o poco después de este, y postraumáticos, que influyen en la capacidad de recuperación. Si los sucesos traumáticos ocurren en la infancia, multiplican por 5 el riesgo de presentar el trastorno ante un suceso traumatizante en la etapa adulta, de tal forma que la sintomatología pretraumática causa una mayor predisposición al trastorno de estrés postraumático una vez producido, y posiblemente, si los síntomas inician en una edad temprana, puede causar una evolución crónica.
Los antecedentes del trastorno afectivo pueden ser más prominentes como factor de riesgo en mujeres, y los trastornos de ansiedad y los antecedentes psiquiátricos en los padres pueden tener más relevancia como factor de riesgo en los hombres. Una capacidad cognitiva por encima de la media puede actuar como efecto protector para los supervivientes de sucesos traumáticos. Los efectos negativos más persistentes pueden ser reducidos por el razonamiento cognitivo de orden superior y la codificación verbal del acontecimiento. Los factores de riesgo peritraumáticos más mencionados son gravedad del acontecimiento, reacciones disociativas, activación excesiva aumentada, sentimientos de ira, vergüenza y apoyo social reducido. Los sentimientos persistentes de vergüenza ocasionan mayor probabilidad de reflejar presencia y gravedad de los 3 grupos de síntomas del estrés postraumático. Si el trastorno de estrés postraumático ha remitido de 6 a 7 años después del acontecimiento, la probabilidad de una recuperación es pequeña. El tiempo de remisión se aproxima a los 2 y 3 años y tanto la presencia e intensidad de los síntomas de evitación y anestesia emocional podrían predisponer a una evolución crónica de la enfermedad. Pero ¿cómo es posible que 2 personas experimenten el mismo acontecimiento traumático y una desarrolle este trastorno y la otra no? Esto sucede porque las personas nunca experimentan exactamente el mismo suceso traumático. Por ejemplo, si hay 2 soldados enemigos que están a punto de contraatacar, uno quizás esté pensando que llegarán refuerzos a salvarles mientras que el otro cree que van a ser masacrados. Por sus distintas valoraciones, el segundo soldado estará más aterrorizado y por tanto tendrá más probabilidades de desarrollarlo. Una característica de la respuesta traumatizada es la hiperactivación y resulta fundamental en la evolución natural del malestar psicológico postraumático, ya que probablemente participa en mecanismos de condicionamiento y no condicionamiento. Por ejemplo, la respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca ante ruidos altos que se adquiere como resultado del acontecimiento traumático en veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático. Cuando el acontecimiento traumático sucede, las hormonas de estrés endógenas como la adrenalina se sobreestimulan, ocasionando una consolidación excesiva de las huellas de memoria del suceso. Después, cualquier cosa que le recuerde a ese acontecimiento hará que libere más hormonas de estrés, produciendo una consolidación excesiva mayor del recuerdo, generando así los síntomas de este trastorno. Otro síntoma es la respuesta de sobresalto exagerada. Se lo asocia con una sensibilidad mayor ante contextos amenazantes. La respuesta aumentada de la frecuencia cardíaca puede reflejar una actividad parasimpática reducida, mientras que la reactividad de la frecuencia cardíaca ante sucesos que le recuerda el hecho traumático indica una actividad simpática incrementada. Tanto los síntomas de reviviscencia como el malestar psicológico o reactividad fisiológica ante la exposición a momentos relacionados con el suceso traumático son una característica definitoria que se puede conceptualizar en un marco teórico de condicionamiento del miedo. La prolongación de una respuesta condicionada de miedo de conducta ansia cutánea es una respuesta adquirida y una menor extinción pretraumática de la respuesta condicionada del corrugador de la ceja puede predecir más síntomas relacionados con el estrés postraumático después de un acontecimiento traumático. Los estudios de neuroimagen han mostrado hiperactividad en la amígdala, que es la encargada de coordinar las respuestas de miedo y otras respuestas emocionales, y la corteza cingulada anterior dorsal e hipoactividad en la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial no inhibe la amígdala, dando lugar a un sesgo atencional hacia las amenazas. Los genes no actúan aisladamente, sino que interaccionan con el entorno para producir sus efectos. Estos efectos epigenéticos son los que actúan en el estrés postraumático. El retraso y la limitación en la búsqueda de tratamiento contribuyen significativamente a la morbilidad de este trastorno, pues solo el 7% de las personas asisten al tratamiento en el primer año de trastorno de estrés postraumático. Otros buscan tratamiento hasta 12 años después. Aquellos que buscan tratamiento por parte de profesionales de salud mental son vistos en 22 consultas anuales. La proporción proyectada de casos de trastorno de estrés postraumático que llegarán a tratarse a lo largo de la vida es del 65%. En las opciones del tratamiento se han incluido a la terapia de exposición prolongada, la terapia cognitiva, la gestión del estrés, la terapia psicodinámica y de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. El tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual. La mayoría de los pacientes tratados con esto mantenían la mejoría de los síntomas años después del tratamiento. Dentro de ellas está la terapia de exposición. Consiste en confrontar los recuerdos traumáticos haciendo que el paciente vuelva a vivir la experiencia en un entorno terapéutico seguro, ya sea mediante imágenes mentales o con la exposición real a los recordatorios físicos. Por ejemplo, el lugar donde ocurrió el suceso traumático.
También se puede emplear realidad virtual en los mecanismos de acción terapéutica que implican el bloqueo de refuerzo negativo asociado con la evitación, la extinción de las respuestas de ansiedad o miedo, la incorporación de información de seguridad en el recuerdo traumático y la diferenciación del acontecimiento traumático del contexto actual. La terapia de procesamiento cognitivo supone confrontar y cuestionar creencias erróneas o sobregeneralizadas que se desarrollan en el contexto del acontecimiento traumático y a menudo tratan sobre seguridad, confianza, control y autoestima. Se encontró una tasa media de mejora a corto plazo del 53% para aquellos que habían completado el tratamiento de exposición. La desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares consiste en pedir a los pacientes que creen una imagen mental de su acontecimiento traumático, mientras siguen un estímulo bilateral alternante, habitualmente los dedos de terapeuta moviéndose hacia adelante y atrás a lo largo del campo visual del paciente. Su eficacia es del 60% en quienes complementaron el tratamiento, pero no se ha encontrado que los tratamientos combinados sean más eficaces que las estrategias individuales por separado. Algunas poblaciones podrían responder peor al tratamiento en general, por ejemplo los veteranos de guerra, mientras que otras quizás respondan relativamente más al tratamiento, por ejemplo las mujeres. Las estrategias cognitivo-conductuales breves y la desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares han logrado notables mejorías post-tratamiento para los pacientes diagnosticados de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, esas técnicas aún no han establecido su eficacia a largo plazo, debido a la cronicidad del trastorno. Las psicoterapias para este trastorno aún no han demostrado ser completamente efectivas para los pacientes que se encuentran en los entornos clínicos habituales. Se encontró que solo el 28% completaban el tratamiento. El abandono del tratamiento estaba relacionado con la gravedad de los síntomas, como trastorno de la personalidad, límite concomitante, niveles mayores de depresión, evitación y activación y deterioro social. Inmediatamente después de la exposición a un acontecimiento traumático, hay que aconsejar a las víctimas que hagan uso de los síntomas de apoyo social, como por ejemplo familia, amigos y médicos de cabecera. Las intervenciones en los que se anima a la persona a hablar de su experiencia traumática se consideran útiles, pero han demostrado que esas revelaciones no parecen lograr beneficios medibles e incluso podrían empeorar los síntomas porque las revelaciones agravan la activación en personas que ya están hiperactivadas, fomentando el recuerdo del acontecimiento traumático y debilitan el proceso inhibidor implicado en la recuperación normal. Hay que permitir a las víctimas de acontecimientos traumáticos que se explayen sobre el suceso inmediatamente después de este si así lo desean, pero nunca hay que obligarles a hacerlo. Los tratamientos emergentes pueden ser terapia conductual dialéctica, la conciencia plena, mindfulness, el yoga y las estrategias de aceptación. Muchos de los pacientes cuyo tratamiento para el trastorno de estrés postraumático que comienzan por fármacos podrían ir mejor si empezara con psicoterapia. Una ventaja asociada de la farmacoterapia es su sencillez de administración, por la duración menor del manejo de la medicación respecto a las sesiones de psicoterapia, y menos esfuerzo por parte del paciente y el médico. Pero los efectos secundarios de los fármacos constituyen un inconveniente al igual que la necesidad de tratar indefinidamente. La psicoterapia ha demostrado tener efectos que pueden mantenerse durante meses o años después. Se ha detectado que la suspensión de los fármacos en este trastorno se acompaña por un alto riesgo de recaída. Por lo tanto, se recomienda que el tratamiento farmacológico se mantenga durante al menos 1 o 2 años tras un resultado positivo. Otro inconveniente de los fármacos, compartido con la psicoterapia, es la respuesta parcial. La mejoría típica en los síntomas resulta ser inferior al 50%. Una combinación de farmacoterapia y psicoterapia podría mejorar esta tasa de éxito, pero no significativamente. Los fármacos antidepresivos están dentro del tratamiento y el hecho de que se denominen antidepresivos no significa que su eficacia se limite a la depresión. Otras consideraciones en la elección del antidepresivo son el perfil de efectos secundarios y el coste. Las dosis y pauta de administración de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para el estrés postraumático son equivalentes a las del trastorno de depresión mayor. Están apareciendo indicios de que otros antidepresivos, incluidos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, son asimismo eficaces. Es posible que sean necesarios 3 meses antes de concluir que un fármaco no ha sido eficaz. En la práctica cotidiana se prescriben benzodiazepinas debido a su potencial adictivo y efectos nocivos sobre la memoria. Se utilizan en pacientes con bajo potencial de adicción y aún así solo durante el tiempo necesario. Una estrategia reciente que se está investigando es la intervención farmacológica secundaria, que consiste en tratar a un paciente lo más pronto posible tras el acontecimiento traumático para impedir el desarrollo del trastorno. La eficacia de los tratamientos para el estrés postraumático y de los fármacos desde la perspectiva de la práctica clínica
tienen tamaños de efecto insuficientes y potencialmente engañosos. Se traduce en una reducción porcentual de síntomas de tan solo un 21%. Los tratamientos actuales están lejos de ser curativos y se necesitan nuevos enfoques del tratamiento de este trastorno. Ahora hablemos del luto, el duelo, los trastornos adaptativos y los trastornos disociativos. Primero, duelo y luto. El duelo puede definirse como este dolor físico y emocional desencadenado por una pérdida significativa. Esta pérdida puede ser de una persona, una mascota, pero también puede ser de una pérdida de un lugar importante, un objeto o la pérdida del trabajo. Por otra parte, el luto literalmente significa dolor o aflicción asociado a la muerte de alguien. El DSM-5 ha eliminado la llamada exclusión del duelo de los criterios de trastornos de depresión mayor, el TDM, de modo que incluso el duelo de solo 2 semanas de duración puede diagnosticarse como TDM si los síntomas del paciente cumplen los criterios. Esto se debe tomar con cuidado porque difícilmente una persona con duelo tiene en sí un trastorno de depresión mayor. También el DSM define el trastorno de duelo complejo persistente, TDCP, en sus afecciones que necesitarán más estudio. El DSM-5 presenta varios criterios para tomar en cuenta el trastorno de duelo complejo persistente, y de entre estos criterios destaca la pena y el malestar emocional intensos en respuesta a la muerte y a la dificultad para aceptar la muerte. Ahora hablemos de la epidemiología y de los factores de riesgos. La muerte, al igual que la pérdida, forman parte del ciclo vital de cada humano. Por ello, ninguno está exento de sentir o experimentar el duelo. Los investigadores han encontrado que cerca del 20% de las personas que se encuentran en duelo cumplen criterios de un episodio de depresión mayor, con una evolución y respuesta al tratamiento similar al trastorno de depresión mayor en personas que no tienen duelo. La prevalencia de trastornos de duelo complejo persistente, TDCP, es del 2,5% aproximadamente y se observa más en mujeres que en hombres. En el caso de los hallazgos clínicos, se debe tomar en cuenta que la experiencia de cada persona con respecto al luto es única. El médico es quien debe determinar cuándo el duelo va más allá y requiere una intervención clínica. Varios investigadores van a describir lo que serían las fases del duelo adaptativo, que son 3. La primera es la conmoción, una negación e incertidumbre, seguidos de una fase de luto con síntomas físicos, además de emocionales, y aislamiento social, que finalmente llega a la tercera, la cual es una reorganización de la vida que tiene en cuenta la pérdida del ser querido. El duelo adaptativo puede provocar muchos síntomas que recuerdan a la depresión, como reducción de apetito, problemas de concentración, dificultades para dormir, autorreproches, incluso alucinaciones de la imagen o la voz de la persona fallecida, pero la conciencia de la realidad permanece intacta. A diferencia de la depresión, la tristeza del duelo adaptativo tiende a ir y venir y disminuye gradualmente con el tiempo. Es importante valorar las dimensiones de la experiencia de la persona en duelo porque aportan un cuadro diagnóstico más completo. Estas dimensiones son la respuesta emocional y cognitiva a la muerte de un ser querido, también afrontar el dolor emocional, la relación continuada con el fallecido, las alteraciones del funcionamiento cotidiano, los cambios en las relaciones, en la propia identidad, y por otro lado encontramos también opciones terapéuticas. Quizás el tratamiento más frecuente del duelo consiste simplemente en escuchar a la experiencia de la persona y apoyarla en su duelo. La mayor parte de la atención al individuo en duelo lo proporciona la familia, los miembros de la comunidad y los profesionales de atención primaria. Los estudios respaldan el uso de antidepresivos solo si el paciente cumple criterios de un episodio de depresión mayor, como ya dije, después de perder a una persona significativa. Puede haber ciertas complicaciones. Se han identificado ciertos factores de riesgo de malos resultados en el duelo, pues las personas con el trastorno de duelo complejo persistente a menudo refieren ideas de suicidio, y el duelo podría aumentar el riesgo de suicidio consumado. Y por último, hablemos del pronóstico. La mayoría de las personas en duelo no sufren complicaciones clínicas importantes debido al mismo. Se ha encontrado que aquellos que cumplen criterios de trastorno de depresión mayor tras una pérdida tienen un pronóstico que no es significativamente distinto al correspondiente a las personas con TDM, no asociado al duelo. Ahora hablemos de los trastornos adaptativos en entornos psiquiátricos ambulatorios. El porcentaje de pacientes diagnosticados de trastorno adaptativo oscila entre el 5 y el 20%. Las personas en entornos socioeconómicamente desfavorecidos se enfrentan a menudo a una tasa elevada de factores estresantes, al igual que aquellos con enfermedades médicas y psiquiátricas crónicas. No se ha encontrado que la raza, la edad o el sexo sean factores de riesgo para los trastornos adaptativos. Los criterios diagnósticos más importantes del DSM-5 de los trastornos adaptativos son el desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés, identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio de estos factores de estrés. Los síntomas no pueden persistir más de 6 meses después del final del estresante. Si los síntomas van más allá y tienen una duración prolongada, se aplica el diagnóstico de otro trastorno especificado relacionado con traumas y factores de estrés. Aunque la evaluación del trastorno adaptativo suele ser corta, los síntomas pueden ser graves y en ocasiones incluyen ideas de suicidio. Hay que valorar
evaluar el riesgo de la autolesión en todos los pacientes con trastorno adaptativo. Entre sus opciones terapéuticas está la psicoterapia, que es la recomendación más frecuente. La terapia individual ayuda al paciente a identificar sus respuestas desadaptativas al estresante y maximiza el uso de sus puntos fuertes, y esa es una fuente de apoyo. El tratamiento psicofarmacológico de los trastornos adaptativos sería necesario en caso de síntomas muy graves, pero la administración de medicamentos debe ser breve y acompañarse siempre de psicoterapia. Y su pronóstico es que con el tratamiento adecuado, la mayoría de pacientes con trastorno adaptativo volverán a su nivel de funcionamiento previo en 3 o 6 meses. Los estudios sobre el suicidio han encontrado que, comparadas con pacientes con trastorno de depresión mayor, las personas con trastorno adaptativo muestran un intervalo más breve entre la aparición de sus primeros síntomas y el momento de un intento de suicidio. Finalmente, hablemos de los trastornos disociativos. El concepto de disociación se centra en el conocimiento de que la conciencia de una persona puede no estar completamente integrada. Así, un paciente puede experimentar una alteración de la personalidad o de la experiencia en la que las ideas, los sentimientos y sus acciones no están integradas de forma lógica con respecto a sus otras experiencias autorreferenciales. El trastorno disociativo más frecuente es el trastorno de identidad disociativo, TID, que por ejemplo ha aparecido en más de media docena de películas populares. La mayoría de los médicos siguen viendo el concepto de la disociación como una respuesta inusual a un acontecimiento o experiencia terrible o traumática. Ahora, en su historia, a finales del siglo XVIII, Franz Mesmer exploró el concepto de disociación desde la perspectiva de la hipnosis y probablemente fue el primer médico que registró la relación entre ser fácil de hipnotizar y tender a la disociación. Aquellos que son más fáciles de hipnotizar son también más proclives a la disociación, dado que las personas más jóvenes y en especial los niños también son más fáciles de hipnotizar. Esta observación está quizás ligada al hecho de que los sujetos más jóvenes tienen más tendencia a disociarse desde una perspectiva más biológica. Se ha observado desde hace tiempo estados similares al disociativo en pacientes que reciben anestésicos disociativos como el midazolam o que consumen drogas como la LSD. Estas observaciones indican que una actividad irregular de la serotonina podría intervenir en los fenómenos disociativos. La disociación puede existir a lo largo de un espectro y algunas expresiones de la disociación se ligan más a estados normales y otros síntomas tienen un significado obviamente más patológico. Si hablamos de la epidemiología de la disociación, se cree que la frecuencia global de trastornos disociativos es aproximadamente del 10%, basándose sobre todo en evaluaciones estandarizadas. Es importante señalar que estas evaluaciones solo se han enfrentado al problema de la validez. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos obtenidos de estas investigaciones. Además, algunos han estimado la prevalencia de las experiencias disociativas en la población general en hasta el 75%. No está claro cómo interpretar estos hallazgos cuando se extraen conclusiones respecto a la epidemiología de la disociación. Lo que sí podemos decir es que las personas más jóvenes, y en especial los niños, son más susceptibles a sufrir estos acontecimientos. Además, la fuga disociativa es más frecuente en los hombres, aunque el trastorno de identidad disociativo se encuentra más a menudo en mujeres. Existen diferentes trastornos disociativos. El DSM-5 presenta la amnesia disociativa, antes llamada amnesia psicógena, y el trastorno de identidad disociativo. Menciona también el trastorno de despersonalización y desrealización. En primer lugar, hablemos de la amnesia disociativa. Esta puede ser global, lo que implica una pérdida total de información personal importante, o puede ser un poco más localizada. En este caso, los pacientes no pueden recordar solo episodios específicos de su vida o conductas o experiencias traumáticas. Estas experiencias pueden incluir automutilación, las conductas criminales o sexuales, los acontecimientos traumáticos o incluso las crisis que tienen de pareja o económicas. La amnesia disociativa parece ser inducida habitualmente por un acontecimiento traumático y por ello parece ser más frecuente durante periodos de guerra o después de desastres naturales. Los pacientes pueden parecer normales, aunque a menudo están confundidos y estresados cuando se les pregunta sobre su historia personal. El DSM-5 incluye un estado de fuga como elemento especificador ante la amnesia disociativa. Este trastorno sigue siendo el más infrecuente de los trastornos disociativos. La fuga se ha definido como un viaje inesperado y brusco desde el lugar en el que se realizan las actividades diarias con la incapacidad de recordar todo el pasado o parte de la vida. La amnesia disociativa se produce sobre todo en los adultos, habitualmente entre la segunda y cuarta década de su vida. El tratamiento de la amnesia disociativa busca restaurar los recuerdos perdidos y a veces a través de la psicoterapia y la asociación libre. Dicho de forma general, los pacientes con amnesia disociativa se recuperan rápida y completamente. Sin embargo, muchos pacientes continúan mostrando una tendencia a la amnesia en el marco del trauma. En segundo lugar, tenemos el trastorno de identidad disociativo o TID. De entre los trastornos disociativos, el
del TID ha recibido la mayor parte de atención en las últimas décadas. Tiene una considerable controversia. Actualmente, el TID conserva la presencia característica de dos personalidades diferentes dentro de una sola persona. Estas personalidades son relativamente duraderas y el paciente puede tener un recuerdo limitado de la presencia de estas entidades. Además, estas entidades a menudo controlan la conducta y pueden verse como responsables de acciones aparentemente paradójicas del mismo paciente. El DSM-5 ha añadido criterios al diagnóstico del TID para incluir los casos de aparente exposición espiritual o demoníaca, aunque este aspecto de la nueva definición sigue siendo algo polémico. Otros cambios más sutiles son la aceptación de lagunas de memoria con respecto a los acontecimientos de todos los días y no solo de episodios traumáticos, así como un entendimiento de las diferentes entidades que pueden ser observadas por otros y descritas por uno mismo. Un aspecto esencial del TID es la cualidad amnésica de las personalidades, mostradas por la personalidad primaria. A menudo existe una personalidad dominante, que es consciente de todas las demás personalidades, y se ha usado el término co-conciencia para describir la experiencia simultánea de múltiples entidades a la vez. Entre una tercera parte y la mitad de los casos de TID experimentan alucinaciones auditivas. Algunos investigadores señalan que estas alucinaciones se describen como voces internas, lo que ayuda a diferenciar estos síntomas de las voces externas oídas quizás por las personas que sufren esquizofrenia o otras enfermedades psicóticas. Además, al contrario de los sujetos que sufren esquizofrenia, los pacientes con TID no suelen ser hipnotizables ni muestran signos de un trastorno formal del pensamiento. El TID se describe más en mujeres que en hombres, y el número medio de personalidades distintas es aproximadamente de 13. La prevalencia se estima en un 1% y los trastornos asociados como la depresión y el trastorno de la personalidad límite son relativamente frecuentes. La psicoterapia extendida sigue siendo el tratamiento de elección para estos casos. Algunos clínicos describen un tratamiento especializado para el TID, como perfilar y cartografiar los alter, invitar a cada uno a participar con el tratamiento y facilitar la comunicación entre los diversos alter, mediante una exploración cuidadosa de todas las identidades alternativas. Los tratamientos psicofarmacológicos, como los antidepresivos y los ansiolíticos, son a menudo útiles para el tratamiento de los síntomas acompañantes. Sin embargo, se han visto que el tratamiento no farmacológico reduce la disociación. Por ejemplo, las benzodiazepinas reducen la ansiedad, pero también pueden exacerbar la disociación. En tercer lugar, encontramos el trastorno de despersonalización-desrealización. El trastorno de despersonalización se caracteriza por episodios persistentes o recurrentes de desvinculación o separación de uno mismo. Los pacientes con síntomas de despersonalización a menudo se sentirán con un autómata o como si estuvieran viviendo una película. Por otro lado, la desrealización es la sensación de que lo que rodea al individuo es en parte irreal. Hay que tener en cuenta que pocas veces hay despersonalización sin desrealización. Además, los clínicos argumentan que la incapacidad de separar el yo del otro es una característica clave de la desrealización y la despersonalización. Sin embargo, la prueba de la realidad permanece intacta en los que sufren el trastorno de despersonalización, lo que constituye una importante distinción de lo que de otro modo se vería básicamente como un proceso psicótico. Este síndrome empieza habitualmente al final de la adolescencia o al principio de la vida adulta, y la mayoría de los episodios duran de horas a semanas. El tratamiento es difícil y los pacientes son a menudo resistentes a las intervenciones. Puede ayudar el tratamiento de los trastornos psiquiátricos acompañantes como la depresión o la ansiedad. En cuarto lugar está el trastorno disociativo no especificado. Esta categoría se reserva a las presentaciones en las que las características predominantes de la disociación no se cumplen y está sin cumplir los criterios de ningún trastorno disociativo específico. Los ejemplos de los trastornos disociativos no especificados varían ampliamente. El síndrome de Gansler, por ejemplo, llamado a veces psicosis de la prisión, se clasifica como un trastorno disociativo sin especificar. Se caracteriza por la provisión de respuestas aproximadas, es decir, ofrece respuestas medio correctas a preguntas simples, como responder 5 a la pregunta de ¿cuánto es 2 más 2? Por último, hablemos de los trastornos ficticios o simulaciones de presentaciones disociativas. Casos son difíciles de distinguir y ciertamente los tratamientos serán radicalmente diferentes del tratamiento de los que sufren verdaderos trastornos disociativos. En los pacientes que fingen síntomas, algunos han notado que estos suponen una gran información sobre el diagnóstico y tienen un conocimiento inusual sobre los diversos síndromes disociativos. Muchas veces estas personas son aquellas que buscan una ganancia secundaria al tratar de presentarse como personas disociadas. Es por eso que hay que tener cuidado cuando se los diagnostique. Muchas gracias por haber visto este video. Si te resultó útil, no olvides darle like y nos vemos la próxima.